Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este sexto diálogo de libros en el campo de las políticas sociales. Esta es una edición que con mucha alegría compartimos, coorganizamos conjuntamente con el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y el Grupo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas, que coordinamos entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Este es un diálogo que, por eso decíamos, con mucha alegría llevamos la sexta edición, que impulsaron, y un gran agradecimiento a María Ignacia Costa del Instituto del Conurbano y a Pilar Arcidiácono, codirectora del DSPP, por el impulso inicial, pero además también por la continuidad, por la energía y por la alegría con la cual van llevando adelante estos diálogos. Los 5 diálogos anteriores y luego este van a estar disponibles en las páginas de YouTube de ambas instituciones, tanto del Instituto del Conurbano como del Grupo de Trabajo Interdisciplinario de Derechos Sociales y Políticas Públicas. En esta oportunidad vamos a coordinarlo conjuntamente con Sergio Rottenschweiler del Instituto del Conurbano, y tenemos 2 libros sumamente interesantes, sumamente auspiciosos, y que si bien uno integra por un grupo un poco más extendido de autores y de autoras y el otro son 2 autoras, en ambas oportunidades no solamente ponen el foco dentro de las políticas sociales, sino también reflejan trabajos de equipos desde investigadores e investigadoras que están no necesariamente insertos en una misma instancia de investigación, sino en instituciones, en el caso del primer libro, que ahora paso a presentar, en instituciones en distintos hemisferios, y eso hace una potencia respecto a la producción académica en un campo tan importante como las políticas sociales en el siglo XXI, pero centralmente estas últimas décadas del siglo XXI, y el otro libro de 2 investigadoras en Argentina, en el marco del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, hoy atravesando una profunda crisis que es importante también ponerla en escena. Entonces, ambos textos nos van a presentar, y de allí la gran expectativa que tenemos con este diálogo, que es precisamente presentar estas modalidades de intervención y de trabajo. Y así se trata del primer texto, La economía política de una expansión segmentada, política social latinoamericana en la primera década del siglo XXI, que fue publicado por la Universidad de Cambridge y que tiene como autoras y autoras a Camila Arza, del Consejo Nacional del CONICET de Argentina y del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, Rosana Castiglioni, de la Universidad Diego Portales de Chile, Juliana Martínez Franzoni, de la Universidad Nacional de Costa Rica, Jennifer Prible, de la Universidad de Richmond, Sara Niedvitsky, es profesora asociada de política de la Universidad de California en Santa Cruz, y Diego Sánchez Ancochea, catedrático de Economía Política del Desarrollo en la Universidad de Oxford. Tanto Sara como Diego, y les agradecemos muchísimo el tiempo que se han dado, son quienes van a llevar en representación de este equipo adelante este diálogo. Y el segundo texto con el cual dialogamos es el texto de Pilar Arcidiácono y de Luisina Perelmiter, publicados ambos textos en el año 2024. El texto de Pilar y de Luisina se titula De Bobo Nada, cómo funciona la Administración Nacional de Seguridad Social, la ANSES, y por qué pone en cuestión los mitos contra el Estado. Fue publicado por la prestigiosa editorial Siglo XXI de Argentina. En el caso de Pilar y de Luisina, ambas son doctoras en ciencias sociales, investigadoras de CONICET. En el caso de Luisina, en el Centro de Estudios Sociales de la Economía, IDAES, de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Y Pilar Arcidiácono, investigadora independiente de CONICET y codirectora del Grupo Interdisciplinario de Derechos Sociales y Políticas Públicas. Entonces tenemos esta posibilidad de este diálogo realmente muy interesante, con muchos puntos en común, pero también con otros desafíos que es muy interesante y que seguramente van a quedar a lo largo de este diálogo. Con Sergio hemos pensado la metodología de 3 bloques sucesivos
El primero va a ser, el primer abordaje que va a ser un abordaje metodológico. Nuestra pregunta central es precisamente que nos cuenten las hechuras de las investigaciones, porque como bien dije, se trata de dos libros con orígenes de investigaciones conjuntas, pero desde diferentes miradas sobre las políticas sociales en América Latina, uno más global, otro es un caso específico del caso del ANSES dentro de Argentina, pero que ambas interpelan fuertemente no solamente a las políticas sociales como este campo de reproducción y de interpelación dentro del Estado, sino también respecto a la institucionalidad. Entonces, la primera pregunta que con Sergio les hacemos a las autoras y a la autora aquí presente es precisamente cómo han hecho este abordaje metodológico, cuáles fueron los desafíos que plantearon y precisamente cómo se pueden plantear puntos de contacto, si es que encuentran, o claramente cada uno de sus equipos puede hablar de las particularidades de cada una de las investigaciones. Entonces, hecha esta introducción, les damos paso al equipo y vamos por orden, si les parece bien, en este primer bloque, por el trabajo latinoamericano, el abordaje, y aquí lo tenemos a Diego y a Sara, para que comiencen ellos y luego van a seguir Luisina y Pilar. Así que adelante, Diego y Sara. Bueno, hola a todas y a todos. Gracias, Laura y Sergio, por convocarnos. Y la verdad que qué honor poner a nuestro libro a conversar con el libro excelente de Pilar y de Luisina. Y en esta pregunta estábamos pensando un poco en la metodología, pero también, como decía Laura, en la cocina o las hechuras del libro. Y un poco pensaba que lo parecido a lo que hacen Luisina y Pilar con la ANSES, nosotros también queremos echar luz con este libro sobre un proceso de inclusión extraordinario, si se quiere, en una región que muchos caracterizan desde la literatura como clientelar, como débil en términos de capacidad estatal o como de democracias débiles, ¿no? Entonces, digamos, parecido a Luisina y a Pilar con Lancés, nosotros miramos a América Latina en su mejor momento, lo cual es un poco sorprendente tal vez para ambos libros porque todas escribimos y todos escribimos este libro en un contexto de pandemia, ¿no? Donde nos costaba un poco ver procesos bajo la mejor luz. Entonces creo que son dos libros esperanzadores, ¿no? Escritos en un momento en el que parecía que se venía el fin del mundo. Y por ahí empiezo diciendo que nuestro libro se publica en una serie o en un tipo de producto que se llama Element o Elemento, que es del editorial de la Universidad de Cambridge, como decía Laura. Y vale la pena que diga un poquito sobre el formato de esta serie porque es un poco distinto a los libros tradicionales, ¿no? La idea de los elementos estos es publicar libros más cortos. En realidad son más cortos que los libros tradicionales y más largos que los artículos en revistas académicas, ¿no? Y dentro de este formato elemento y dentro de las series de ciencia política y relaciones internacionales hay como 30 tipos de series. Y nuestro libro está en una de esas series, que es la serie de política y sociedad en América Latina. Y doy esta introducción porque el lugar de publicación explica un poco el abordaje metodológico que nosotros tenemos, porque el foco está puesto en hacer un balance de la literatura sobre la época expansiva de la política social en América Latina. Es decir, en ese momento lo que empezamos a hablar fue qué pasó desde el año 2000 hasta el año 2013-2015, pero sobre todo, digamos, cómo lo analizó la literatura, ¿no? En este momento que se otorgó acceso a transferencias y a servicios, en particular a gente que antes estaba excluida, gente que estaba en el sector informal, gente que trabajaba no en relación de dependencia. Entonces, cada una de las autoras y Diego venía trabajando distintos aspectos de esta época expansiva en su propio trabajo y la idea fue juntar nuestro conocimiento colectivo y hacer un inventario del estado del arte en este campo de estudio. Entonces, ese fue siempre el objetivo desde el inicio, ¿no? Analizar la literatura existente sobre la expansión de la política social en América Latina durante la primera década del siglo XXI. Y para hacer este trabajo nos basamos, digamos, como decía, en nuestro conocimiento y nuestras publicaciones, pero también
publicaciones en la literatura, revisamos más de 250 artículos académicos, libros, capítulos de libros, documentos que estudian el periodo y principalmente estaban publicados entre el 2000 y el 2021, que fue cuando empezamos a escribir el libro. Y la selección en estos trabajos que seleccionamos fue en investigaciones teóricas y empíricas, ¿no? Porque nuestro objetivo fue revisar de manera crítica la literatura académica que estaba proponiendo conceptos, tipologías, teorías para tratar de entender la trayectoria de expansión de la política social. Por supuesto que esta lista no es completa, cada uno y cada una venía con sus propios sesgos, con sus propios antecedentes disciplinarios, con experiencia en sectores y en diferentes países. De hecho, yo estudio sobre todo Sudamérica, pero por suerte Diego y Juliana se focalizan en América Central, ¿no? Entonces, digamos, esta diferencia regional era importante. También entre los autores hay cientistas políticas como yo, Rosana y Jenny, sociólogas, y Diego, que es economista. Y entonces, digamos, y al mismo tiempo, como decía también Laura, algunos trabajamos desde el norte global, como Diego, Jenny y yo, y otras personas están en América Latina, como Rosana, Julián y Camila. Y yo creo que es una fortaleza del trabajo, ¿no? que parte de ahí, ¿no? La diversidad de perspectivas del equipo, de dónde venimos, qué países estudiamos, en qué sectores nos focalizamos. Entonces, desde la primera versión que mandamos a la editorial, quisimos representar un poco eso, la diversidad en la literatura. Empezamos por definir el fenómeno, lo llamamos una expansión segmentada, en la que por un lado hubo expansión en pensiones, en asistencia social, también en servicios de salud y cuidado, ¿no? Que permite incorporar, como venía diciendo, a grupos que antes habían estado excluidos, ¿no? Las familias con bajos ingresos, las personas que trabajan de forma autónoma o informal, personas con baja calificación, mujeres en el servicio doméstico. O sea, una cosa que nos parecía claro y un acuerdo que teníamos en el equipo, imagínense con 6 coautores, es difícil encontrar acuerdos, pero una cosa que teníamos en acuerdo era que el sistema de protección social en América Latina había aumentado y había mejorado en una nueva ola de incorporación social en la primera década de los 2000. Pero también acordábamos con que esa expansión había sido segmentada, es decir, que no había cambiado de manera significativa las características originariamente desiguales de estos sistemas. Lo que decimos es que en casi todos los países se mantienen como distintos carriles de incorporación según la situación de la persona en el mercado laboral y la clase, pero también según género, raza, etnia, estatus migratorio y si la persona vive en lugar rural o urbano. Entonces, lo que mostramos es que si bien las poblaciones desfavorecidas se beneficiaron de la expansión en la mayoría de los casos, en la mayoría de los países, en la mayoría de los sectores, siguen existiendo patrones históricos de exclusión y desigualdad, tanto en el acceso a la política social como en el tipo y la calidad de política social al que se accede. Y para poder caracterizar este fenómeno de expansión segmentada, lo que encontramos es que no se puede solo mirar al gasto y a la cobertura de la política social, sino que también se necesita mirar a otras características, como la generosidad, la calidad, la equidad. Y nos parece que esa es una contribución de la literatura latinoamericana, que va más allá de los indicadores tradicionales de gasto y cobertura, y mira otro tipo de indicadores como generosidad, calidad y equidad. Entonces, digamos, volviendo un poco, el objetivo del estudio, la expansión segmentada, fue nuestro foco desde el principio y teníamos acuerdo, pero la verdad que algo cambió en el proceso de publicación, y es que inicialmente nosotros no queríamos presentar un argumento muy consolidado, precisamente porque queríamos representar esos acuerdos y desacuerdos en la literatura. Pero acá fue donde me parece que el proceso de publicación ayudó mucho, ya que tanto los editores de esta serie como los revisores nos fueron empujando para tener un argumento concreto, ¿no? Entonces, el libro ahora, para el que lo lea, tiene un argumento muy concreto que lo voy a explicar ahora, que, digamos, muestra los acuerdos fundamentales en la literatura y tiene una sección cortita sobre otros factores que merecen más atención. Entonces, bueno, ¿qué lo explica? ¿Qué explica la expansión segmentada? Entonces decimos que la democracia y las condiciones económicas favorables facilitaron la expansión de política social,
pero que la expansión fue segmentada por los legados de política. Entonces, 3 cosas cortitas y con esto cierro para ver si Diego quiere agregar algo. Lo primero, la democracia permitió a los movimientos sociales y a los partidos de izquierda organizarse, movilizar demandas de expansión, y estas demandas tuvieron una presencia importante en épocas electorales y sobre todo en contextos de alta competencia electoral. En segundo lugar, el contexto de crecimiento económico, ¿no? En particular el auge de materias primas, también la mayor disponibilidad de recursos internacionales, dan a los gobiernos el espacio fiscal para poder aumentar el gasto social sin producir el tipo de conflictos distributivos del pasado. Es decir, este momento de esperanza, digamos, ocurre con el fortalecimiento de actores democráticos y con la disponibilidad de recursos económicos. Pero en tercer lugar, el legado de las políticas sociales que existen promueve la segmentación de la que estaba hablando antes. Las políticas previas suelen ser populares entre la población que las recibe y por eso resultan difíciles de cambiar, ¿no? Incluso cuando crean profundas desigualdades. Y esto pasa porque cada grupo se organiza y se resiste a perder sus beneficios. En otras palabras, es difícil promover políticas realmente universales, que sería como el objetivo de máxima, en contextos en los que las políticas existentes segmentan. Y paro acá a ver si Diego quiere agregar algo. Yo solo agregaría o haría eco de lo que Sara decía sobre la importancia de el trabajo en equipo como arma incluso metodológica. Se trata, yo no creo que este proyecto se pueda entender si no es por la conversación que tuvimos entre las 5 y yo sobre lo que había pasado y sobre nuestro propio trabajo. Creo que no solo se puede entender desde un grupo que era multidisciplinar y que, como decía Sara, trae todo el trabajo sobre esta pregunta, pero trae también una comprensión concreta de la literatura. Y de hecho, de esa manera, tuvimos toda una serie de discusiones y debates que forman parte misma del proceso de investigación, porque nos íbamos cuestionando las unas a los otros sobre cuál era el argumento, sobre por qué estábamos haciendo ese argumento, sobre cuál era la definición de los conceptos fundamentales, sobre por qué hablar de expansión segmentada. Y el libro es, por tanto, resultado no solo del análisis de los 250 trabajos, sino de la conversación, de una conversación que nos empujaba a todos y a todas a pensar hasta qué punto los argumentos tenían sentido o no. Entonces, me acuerdo de toda una serie de reuniones en Zoom en la que precisamente íbamos cuestionando los unos a los otros sobre por qué estábamos haciendo determinados argumentos y hasta qué punto resultaban útiles. Y en ese sentido creo que es una enseñanza de la importancia del trabajo en equipo. No siempre en las ciencias sociales hay a veces una valoración muy grande del trabajo individual, pero yo creo que el trabajo en equipo puede iluminar y puede servir como de contrapesos de las unas a los otros para iluminar los temas de una manera muchísimo más clara. Muchas gracias al primer equipo, a Sara y a Diego. Muy interesante lo que plantean. Solo agrego 2 puntos para hacer esta conexión con el próximo texto y el aporte metodológico del otro texto. En esa selección de los 250 textos siempre son selecciones, como todo lo que hacemos en ciencias sociales, difíciles de sostener, ¿no? Porque hay, como dijo Sara, un montón de literatura que queda afuera, un montón de trabajos empíricos que no son contemplados, más en la diversidad y heterogeneidad de Centroamérica y de América Latina. Y ahí sí me parece importante situarnos y reforzar esta idea de trabajo en equipo, pero con 2 puntos. Son claramente las políticas sociales del Ejecutivo y esa expansión segmentada no considera la incorporación, que también es segmentada, vía judicial, que en nuestro equipo de investigación al menos hemos trabajado mucho sobre el actor judicial y el valor del poder judicial en la incorporación también de cobertura o de ampliación de cobertura en políticas sociales. Y de la misma manera con el actor legislativo. Pero lo que viene ahora interesante, que nos van a ilustrar Luisina y Pilar, es precisamente qué pasa y cómo abordamos metodológicamente
a los organismos ejecutores de las políticas sociales, esas inmensas burocracias, y que ellas van a definir, y lo definen con muchas categorías muy interesantes en el libro, respecto a un organismo icónico de Argentina. Adelante, Luisina Pilar. Me desmuteo. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Una actividad súper interesante. Un placer leer el libro de Sara, Diego y las otras autoras que, bueno, que venimos leyendo, ¿no? Son Jennifer Priebel, Rosana, Sari, Diego, bueno, son autores que a los que nos interesan las políticas sociales venimos leyendo. Este libro, que tiene un título polémico, ¿no? Para una discusión académica, que a veces hoy, en la discusión de hoy, puede resultar engañoso, ¿no? También sobre lo que, digamos, las ideas centrales del libro, pero también fue, como el de ustedes, ¿no? Un libro muy dialogado, ¿no? Que comenzamos en pandemia con Pilar, nosotras, Pilar con una trayectoria más de investigación en políticas sociales, y yo con una trayectoria más vinculada a la sociología política de las organizaciones estatales, ¿no? A la etnografía política del Estado. Bueno, teníamos ganas hacía bastante de trabajar juntas y justo nos agarró la pandemia, ¿no? En el medio habíamos tenido algunas reuniones pre-pandemia, ¿no? Y justo nos agarró la pandemia. Y participamos juntas de un proyecto de investigación que se concentraba en el análisis, los PISAC, ¿no? Los proyectos PISAC en Argentina, durante el 20, que se concursaron en el 2020, se ejecutaron en el 2021, y eran proyectos de investigación de gran escala que unían equipos de investigación de 10 ciudades, ¿no? En el caso del que participamos nosotros, para el análisis de la implementación del IFE, ¿no? Del IFE y del ATP, lo que fueron los subsidios a las familias y a las empresas, ¿no? Durante los momentos más álgidos, ¿no? del encierro. Y bueno, participando de esa investigación, ¿no? Es como, bueno, descubrimos algo que era evidente, por otro lado, ¿no? Como puede pasar en general en la investigación, y era lo poco que sabíamos sobre ANSES, ¿no? Que es el organismo, la Administración Nacional de la Seguridad Social, un organismo típicamente burocrático, ¿no? Donde la gente va a hacer trámites, ¿no? Trámites, un organismo creado en mediados de los 90, para administrar, o sea, centralizar las cajas jubilatorias, que luego fue reducido, ¿no? Porque se privatizó el sistema de jubilaciones y pensiones, pero que desde el 2002 en adelante, después de la crisis del 2001 en la Argentina, se expandió de manera segmentada, ¿no? Es decir, el argumento, quiero decir, nuestro libro podría ser parte de ese corpus y encajaría bien, digamos, algunas de las cosas, ¿no? Que dice nuestro libro. Bueno, y entonces, conversando, ¿no? Sobre qué investigación hacer, ¿no? Con Pilar, decidimos unir nuestras fuerzas, y realmente empezamos como una especie de aventura, ¿no? Porque, bueno, hacemos una investigación sobre ANSES, pero ¿qué es lo que miramos, ¿no? Haciendo esa investigación. Entonces, bueno, lo que hicimos en principio fue algo, digamos, que se suele hacer en las etnografías políticas, ¿no? Que uno empieza a conversar con personas, ¿no? Que participan de ese organismo, ¿no? Hicimos lo que en la literatura sobre etnografía política se llama una etnografía política multiespacial. Entonces, bueno, comenzamos a entrevistarnos, un poco beneficiadas por la pandemia, ¿no? Porque el encierro habilitaba intercambios que en otro momento, sin encierro, no hubieran sido tan factibles o tan habituales, ¿no? Por más que hubieran sido técnicamente posibles, no había un hábito, ¿no? Entonces
pudimos entrevistar gente que estaba trabajando en ANSES en distintos lugares del país, ¿no? En las oficinas locales de ANSES en distintos lugares del país. Era relativamente más sencillo coordinar entrevistas, ¿no? Hicimos más de 60 entrevistas en profundidad. Pero bueno, en este momento inicial comenzamos, ¿no? Con algunos funcionarios, algunos operadores, ¿no? Tratando de entender un poco cuál era la centralidad de ANSES, porque lo que a través de esa otra investigación, lo que sí encontramos, ¿no? Es que ANSES era, sin lugar a dudas, un organismo que concentra, ¿no? En el caso de la política social argentina, el 40% del gasto nacional total, el 60 o entre el 60 y el 70% del gasto social, ¿no? Entre el 2009 y el 2021 explica entre el 9 y el 10% del PBI, es decir, algo de la magnitud de este organismo. O sea, emite todos los meses 22 millones de prestaciones, ¿no? Eso es casi la mitad de la población argentina, ¿no? Y tiene una interacción intensa con la sociedad, ¿no? Sea a través de las plataformas virtuales o a través de la atención en las oficinas o a través de intervenciones puntuales en operativos, ¿no? De implementación de políticas o de lo que luego con Pilar llamamos la penetración comunitaria itinerante de este organismo en las organizaciones de la sociedad. Entonces tiene un contacto muy intenso, ¿no? Con distintos sectores de la sociedad, ¿no? Del sector formal y del sector informal, y una infraestructura federal que se compara solamente con la del Banco Nación, ¿no? Es decir, son 13.500 empleados, ¿no? Es como un Estado dentro del Estado. Hay 1.650 puestos de conducción, ¿no? Esto es un dato importante en la configuración de las facetas institucionales de ANSES, ¿no? Porque por un lado decíamos con Pilar, bueno, esta es una burocracia que a diferencia de las burocracias plebeyas, ¿no? Más vinculadas a la política socioasistencial, ¿no? Más habitadas por trabajadores sociales, ¿no? Militantes de base, ¿no? El trabajo artesanal en los territorios, es una burocracia más desapegada, ¿no? Que se parece a las burocracias Weberianas descritas por Weber, ¿no? Entonces, eso ya era algo raro, ¿no? En el sentido del carácter protagónico de una burocracia de este tipo, ¿no? En la expansión de la política social argentina. Pero al mismo tiempo, una burocracia muy codiciada políticamente, ¿no? Es decir, como que los altos funcionarios, digamos, que ocuparon la dirección general de ANSES, utilizaron ANSES como catapulta política, ¿no? Son referentes políticos públicos, ¿no? Desde Horacio Rodríguez Larreta, Diego Bossio, Amado Boudou, ¿no? En este periodo. Pero sobre todo a nivel local, ocupar las oficinas locales de atención de ANSES, que es una burocracia donde es difícil ejercer márgenes de discrecionalidad en la implementación de las políticas, es un cargo de silla caliente, ¿no? O sea, ser jefe de una de esas oficinas puede ser la antesala para una candidatura a intendencia, etc. Entonces, esos rasgos fueron como los primeros que avisoramos, ¿no? En las primeras entrevistas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, con Pili, ¿no? Conversábamos, nuestra metodología era de podcast, decíamos, ¿no? Porque nos mandábamos audios así de reflexivos, ¿no? Casi todas las entrevistas las hicimos juntas, y entonces después de las entrevistas nos mandábamos audios largos, ¿no? Cada una con sus reflexiones, ¿no? Realmente en ese sentido fue muy dialogado, ¿no? La construcción de las ideas, ¿no? Alrededor de esta investigación, y fue muy progresiva, ¿no? Bueno, como suele ser en los trabajos etnográficos. Entonces, una burocracia de bienestar
cachol, como le decimos, ¿no? Porque con un mostrador policlasista, donde hay sectores sociales diferentes, ¿no? Es decir, que asisten a sus oficinas o que hacen trámites en la aplicación, ¿no? El organismo se llama Mi ANSES, crecientemente feminizado, ¿no? Porque gran parte de esa expansión fue protagonizada por mujeres. Una burocracia sistémica de masas, ¿no? Que administra una gran cantidad de prestaciones y que mantiene relaciones administrativas capilares con una parte muy importante de la población. Y una burocracia política, entonces, también, que rinde políticamente, aunque no sabíamos bien, ¿no? Más o menos cuando habíamos hecho unas 20 entrevistas, todavía no sabíamos bien cómo rendía políticamente. Entonces, un poco con esa pregunta continuamos, ¿no? Con el trabajo de campo, un trabajo de campo, bueno, que con el tiempo se fue expandiendo hacia un poquito los bordes del propio organismo, ¿no? O sea, entrevistamos también gestores y abogados previsionalistas, ¿no? Referentes comunitarios, es decir, actores que desde el territorio o desde ciertos saberes profesionales participaban de alguna manera de la vida institucional de ANSES, funcionarios o técnicos de otros organismos que requerían información o datos de este organismo y con los cuales, bueno, que tenían una voz, ¿no? Porque ANSES es un organismo importante en la estructura misma del Estado, como proveedor de información, ¿no? Y como organismo pagador, ¿no? Además, ¿no? Como organismo que se ocupa de implementar políticas que pagan prestaciones que por ahí diseñan otros organismos, ¿no? Entonces, una vez que hicimos el trabajo también, una vez que se abrió un poco el aislamiento, ¿no? Hicimos observaciones en las oficinas, en los operativos, pudimos, digamos, bueno, ver de cerca una computadora de un jefe de una oficina de ANSES, ¿no? Y cómo estructuraba la gestión de esas oficinas, es decir, el trabajo microscópico, ¿no? Que está involucrado en llevar adelante una de estas oficinas, ¿no? De gestión de la política social, ¿no? También trabajamos con materiales como memes, es decir, como twitters, ¿no? Donde de alguna manera el organismo era mencionado o era ridiculizado, caricaturizado y que recogían algo de la discusión, la tematización pública del lugar, ¿no? De este organismo en la vida de las personas, ¿no? Entonces, un poco la cantidad, digamos, de materiales, ¿no? En la lectura de esa cantidad de materiales, bueno, fuimos construyendo respuestas a estas grandes preguntas que tenían caso de qué es ANSES, ¿no? Es decir, no teníamos del todo claro al comienzo, que es una pregunta sobre cuál es la discusión teórica, ¿no? O cuál es la discusión en la cual esta investigación va a ser un aporte. Es claramente un caso de cambio institucional, ¿no? Porque entre el 2002, ¿no? Y el 2023, ANSES es un organismo que se expande enormemente, ¿no? Pero que gana, ahora de esto es lo que corresponde al segundo bloque, ¿no? Pero que gana capacidades institucionales de una manera, bueno, significativa y contraintuitiva respecto de lo que los análisis políticos suelen decir del Estado argentino, ¿no? Que un poco del Estado en América Latina en general, pero en Argentina hay un énfasis, ¿no? En las dificultades para acumular, ¿no? Capacidades institucionales y continuidad, ¿no? En la política de Estado, incluso frente a los cambios, ¿no? de gobierno que son propios de una democracia, ¿no? Y en este caso lo que encontramos fue continuidad en ese sentido, pero sobre todo esta pregunta sobre caso de qué es, digamos, es también un caso de un dispositivo institucional orientado al gobierno de una sociedad que no dejó de fragmentarse, ¿no? Que a pesar de esa expansión de la política social, y no solo porque esa política social fue segmentada, ¿no?
no dejó de fragmentarse, ¿no? Por otras cuestiones, porque la economía se estancó en el 2012, ¿no? Por el problema de la inflación, es decir, una sociedad que se fue pauperizando, ¿no? Desde el 2011 en adelante, cada vez más. Entonces, finalmente, la pregunta, ¿no? Caso de qué es esta burocracia, la contestamos pegando el salto de la etnografía a la sociología política, ¿no? Y lo que pensamos más bien es, bueno, el rol político tácito que tiene, no la política social en sí, ¿no? Su expansión en sí, sino más bien las relaciones administrativas capilares a través de las cuales se entreteje esa política social en vínculos cotidianos del Estado con la ciudadanía, ¿no? Entonces lo que finalmente decimos, ¿no? Con Pilar, es que lo que hace ANSES es producir, ¿no? La unificación administrativa de una sociedad que se le deshace en las manos, ¿no? Es decir, como va detrás de esa fragmentación social y por los dispositivos que son individualizantes, ¿no? Los dispositivos de administración de la política social que son individualizantes, la fragmenta aún más, ¿no? Entonces, por un lado, el libro da cuenta de la expansión, ¿no? De ese mejor momento de la política social argentina, de las políticas públicas, ¿no? En general, pero de la política social en particular de la Argentina, y por el otro lado también, para el caso argentino, despliega una hipótesis o un argumento, ¿no? Sobre, digamos, los efectos políticos, ¿no? Que el tratamiento burocrático, ¿no? O burocrático administrativo de los problemas sociales termina teniendo, ¿no? Sobre otras maneras de implementar política social. Por ejemplo, a través... Perdón, Luisina. Listo. Un poco por el tiempo para seguir con la dinámica. Cierro esta idea y listo. No, digamos, como que lo que planteamos es que esa unificación administrativa, individualizante, reemplaza de alguna manera en su eficacia política a las políticas más sectoriales o territoriales, ¿no? De gestión de la política social. Entonces, uno podría decir es una política social segmentada y además con un rol político en la producción de gobernabilidad que tiene que ver con la individuación. Eso. Muchas gracias, Luisina. Sergio, por favor. Hola, ¿cómo están? Bueno, un poco nos anticipó Luisina, digamos, esto, ¿no? El segundo bloque va a estar forzado, va a estar relacionado con las capacidades institucionales. Acá básicamente lo que nos proponemos, la propuesta que tenemos es concentrarnos en lo que son las transferencias monetarias, en sus distintos formatos, haciendo un foco específico en el tipo de capacidades estatales que dejan instaladas, y considerando los distintos efectos que han tenido lugar estos años y hasta, digamos, décadas en términos de implementación, ¿no? Digamos, también esto, lo que proponemos es tratar de pensar en cómo estas capacidades se han transformado, adaptando en el marco de este esquema de transferencia, y teniendo en cuenta algo que tanto aparece con el comentario de Luisina y también con Sara, en el sentido de que estos nuevos programas lo que traen es gente nueva, digamos, yendo a organismos tradicionales de la seguridad social, ¿no? Y eso, por supuesto, puede generar no solo desafíos desde el punto de vista burocrático, logístico, los sistemas de información, sino también que uno podría pensar que puede haber hasta choques culturales, digamos, de varios sentidos. Así que bueno, me callo, bueno, 10 minutos, digamos, seguimos con el mismo orden, así que bueno. Así que sigue el grupo de Sara y Diego. Perfecto. Entonces empiezo yo. Nosotros en el libro, las transferencias de las que más hablamos son, por un lado, las pensiones no contributivas y por otra, las transferencias monetarias condicionadas. Y son en estas dos en las que voy a hacer referencia brevemente. Prácticamente todos, hablando primero de las transferencias
condicionadas, las Conditional Cash Transfers en las CCTs, en el término en inglés. Prácticamente todos los países de la región implementaron estos programas que buscaban fundamentalmente reducir la pobreza a través de una transferencia de carácter monetario relativamente pequeña para las familias que cumplían toda una serie de condiciones. Como bien sabéis, son transferencias que surgen inicialmente en Brasil y México a finales de los años 90, que son los grandes precursores no solo en la región, sino a nivel mundial, y se extienden por la región de forma muy rápida. De hecho, para 2011 ya había 18 países que tenían un programa de transferencia condicionada, básicamente todos los de la región, con la excepción de Venezuela y Nicaragua, que tenían más bien transferencias en especies, y estas transferencias cubrían a una quinta parte de todas las familias y alrededor del 19% de las personas en América Latina. Son transferencias que aumentaron de forma muy significativa en el periodo que nosotros estudiamos, yendo desde alrededor de solo un 3.6% en el 2000 a un 22.6% en el 2010 y bajando un poquito en los siguientes años, cuando se para la expansión, para acabar en un 20%, ese quinto que decíamos, de la población en el 2016. Y son transferencias que se convierten en un instrumento sumamente popular a nivel de toda la región y además sumamente centrados en el consenso entre los distintos partidos políticos. O algo que hace característico a las transferencias condicionadas es que fueron muy aceptadas de forma muy positiva por la derecha, que las veía como forma de proveer una cantidad de dinero, pero con condiciones, no de forma gratuita a los pobres, y por la izquierda, que lo veía como una forma de aumentar los derechos de la población. Por otro lado, tenemos que la cobertura de pensiones en este periodo de expansión del que hablaba Sara en nuestra primera intervención, también aumentaron de forma muy significativa. Así, las pensiones crecieron desde alrededor de un 51% de los mayores de 65 años en el 2000 a un 76%, 3/4 partes de la población en el 2017. Y esa expansión fue fundamentalmente por la creación de nuevos programas no contributivos que se alejan de aquellos que estaban proveídos por la seguridad social hasta entonces. Lo que hace nuestro manuscrito es mostrar que se produjo una expansión de los programas de transferencias en las distintas dimensiones. Sara las mencionaba brevemente, pero dejarme que los vuelva a repetir. Hay un aumento, una expansión, en primer lugar, en acceso, en la medida en que hay una mayor cobertura de programas ya existentes. Se trata, por ejemplo, de las pensiones no contributivas, pero también que se crean nuevos programas como las transferencias condicionadas. Es una expansión en la generosidad de los programas, en la medida en que hay unos beneficios financieros que van creciendo a lo largo del tiempo. En algunos de los países, por ejemplo, las transferencias condicionadas y las pensiones se ajustan al incremento de la inflación y de esta manera hay un crecimiento sostenido, a veces incluso en términos reales en cuanto a los beneficios provistos. La tercera dimensión de expansión de las transferencias es en la que llamamos asignación, algo que ya Jenny Priebel en su libro sobre universalismo mencionó. Se refiere a que son beneficios en general, aunque no siempre, de carácter no discrecional y con altos niveles de transparencia, lo que los hace distintos al clientelismo tradicional que había dominado en la región. Y la última dimensión de la expansión tiene lugar en términos de la equidad, en la medida en que el hecho de que se incorporan grupos que hasta entonces no habían recibido beneficios hace que disminuya
la inequidad y la desigualdad hasta cierto punto, aunque se mantiene en algunos elementos, como es el hecho de las diferencias entre las pensiones no contributivas y contributivas en cuanto a la generosidad de las mismas. Si bien, por tanto, hay una expansión que va transformando el Estado y haciendo un Estado que tiene una apertura a grupos de población que hasta entonces habían sido excluidos, es una expansión de las transferencias de carácter segmentado, que ha sido muy distinto para distintos grupos de población. Dicha segmentación tiene sin duda implicaciones tanto en la forma en que se da el entramado institucional de las políticas como en la sostenibilidad política de las mismas a lo largo del tiempo. Así, en el caso de las transferencias hay tres tipos de segmentación que son significativas. En primer lugar es la segmentación de clase socioeconómica. Las transferencias condicionadas fueron parte de la entrada de la asistencia social en los regímenes de política social de la región y en general crearon pocos lazos con otras transferencias propias de la seguridad social, aunque hubo por supuesto excepciones como es el caso mismo argentino hasta cierto punto. De esta manera lo que se hace es crear un estado paralelo al que existía hasta entonces, con programas que cubren a los más pobres y que tienen pocos vinculación con los beneficios recibidos por otros grupos poblacionales. Es el caso también de divisiones de segmentación de clase en el caso de las pensiones no contributivas, que son fundamentales para los sectores informales, pero que tienen una menor generosidad que las pensiones contributivas. La segunda segmentación significativa es la segmentación de género, en la medida en que las transferencias condicionadas dieron recursos a las mujeres y de esa manera contribuyeron a su decomodificación, en la medida en que le dan una cierta libertad en cuanto a los recursos de los que disponían. Sin embargo, son a la vez programas muy maternalistas que consolidan el papel de la mujer como proveedora y dificultan su entrada en el mercado laboral. Son además programas que tuvieron bajos niveles de generosidad y que incluyeron condicionalidades que fueron muy exigentes en términos de tiempo para las mujeres. Y la tercera segmentación, de la que hablaba también Sara, es la segmentación por lugar de residencia. En su propio trabajo sobre Argentina y Brasil, Sara muestra que hay una incorporación muy desigual dentro del territorio nacional. Así, en el caso de las transferencias condicionadas argentinas, la asignación universal por hijo, en el primer año llegaron a prácticamente todas las familias pobres en provincias como Santa Cruz y La Pampa, mientras que solo un 10% en provincias como San Luis. En el caso de Bolsa Familia, en Brasil, también tenemos una segmentación relativamente similar, puesto que tuvieron una cobertura de alrededor del 50% de la población pobre en los estados del noreste, como Piau, Ceará y Río Grande do Sur, pero en otros estados como Río de Janeiro, Amapá o Mato Grosso do Sul, solo cubrieron a un 15% de la población que debían cubrir, de la población pobre. Por otro lado, y esto sí que tiene que ver con la creación y la construcción del Estado, en términos de transparencia, si seguimos el trabajo de la O, nos encontramos que hay una implementación muy distinta según países de los programas de transferencias condicionadas. Mientras que algunos países, como es el caso mexicano, fueron políticas no discrecionales y muy siguiendo unas reglas concretas y muy transparentes, en otros países mantuvieron algunos de los elementos clientelares de manipulación política que han caracterizado a la política social en Latinoamérica. Es, por ejemplo, en el caso de Guatemala. En conclusión, ¿qué aprendemos de los programas de transferencia condicionadas fundamentalmente y en menor medida de las pensiones
no contributivas en términos de las capacidades estatales. En primer lugar, creo que es importante que muchos países introducen nuevos sistemas de información que permitieron identificar a los pobres de forma más exitosa, y que fueron sistemas de información que se convirtieron en piezas fundamentales de la expansión posterior que se da durante la pandemia. En segundo lugar, que las condicionalidades podrían, en principio y potencialmente, haber creado oportunidades para mejorar la incorporación a la salud y la educación de la población más necesitada. En general, creemos que, sin embargo, no lo hicieron tanto como podrían haber hecho, porque hubo poca vinculación de carácter organizativa y de planeación entre las transferencias y los servicios. Y en tercer lugar, nos parece importante destacar que la segmentación de la política social genera problemas políticos significativos, porque en general lo que hizo fue reducir el tamaño de las coaliciones que apoyaban a los distintos programas. Así, esto es muy claro en el caso de las pensiones, donde la clase media apoya y defiende las pensiones contributivas tradicionales y defiende de esa manera los legados de los que hablaba Sara anteriormente, mientras que los pobres se mostraron a favor y defienden las pensiones no contributivas y las transferencias condicionadas. Pero esa existencia de coaliciones no suficientemente amplias, no suficientemente universales, facilitan la eliminación de programas en otros momentos. Y es muy claro, esto se da de forma muy clara con la desaparición del programa Progresa Oportunidades, que había tenido tanto éxito en México, pero que es eliminado de una manera tan rápida durante la administración de López Obrador en México. Entonces paro aquí y le doy la palabra a Sara por si tiene algo más que decir. Igual están sobre el tiempo, así que si es algo de Sara tiene que ser muy breve. No paso, si después hay tiempo vuelvo, pero no hay problema. Sí, perfecto. Sí, mañana después va a haber tiempo para mañana, dije no, después va a haber tiempo para cerrar y hacer comentarios. Yo me gustaría solamente agregar, antes de dar el paso un poco al grupo de Pilar y Luisina, relacionado con la segmentación. Digo, esto por ahí muy sesgado a la experiencia argentina, porque es lo que más conozco. También la discusión, y va en línea con lo último que decía Diego, la segmentación desde el punto de vista de la discusión del financiamiento, ¿no? Esta cuestión de qué financiamos y recursos contributivos para qué, recursos no contributivos para qué, es algo que ha estado muy marcado en la agenda argentina en los últimos, diría yo, 10 años fácilmente. Nada, dicho esto, solamente para el paso al otro libro. Gracias. Bueno, gracias Sergio, gracias a todos. Hermoso estar acá del otro lado, ya no de la organización, sino compartiendo el libro. Bueno, muchas cosas mencionó Luisina, así que voy a tratar de digamos, no repetir. En el texto de los compañeros, las compañeras, está mencionado la falta de estudios sobre capacidades, digamos, de este tema, ¿no? De la expansión de las transferencias sobre capacidades. Yo creo que nosotras lo que intentamos a lo largo del recorrido de la investigación es justamente frente, y ahora más aún, ¿no? Si uno lee el texto desde hoy, que no fue escrito en el contexto de La Libertad Avanza, por cierto, frente a las narrativas basadas en las incapacidades del Estado, ¿no? Que fue acompañando tanto la literatura como los sentidos comunes, mostramos justamente el desarrollo de capacidades estatales en la Argentina. A través de este visor, este organismo que Luisina ya caracterizó, sé que hay gente de diversos lugares acá, por eso nos tomamos estos momentitos como para ir haciendo guiños de qué se trata, ¿no? De tratar de mapear un poco de qué se trata este organismo, que es fructífero para ver un montón de cosas. Es un buen visor, no es cualquier caso, ¿no? Un organismo que nació en la reforma, el proceso de la reforma del Estado, enseguida se convierte en algo muy residual como parte de las transformaciones de los 90 y las privatizaciones del sistema jubilatorio, y después empieza una gran expansión, también pensando un poco en la línea de lo que plantean las compañeras y compañeros, no solo en momentos, digamos, del sexenio de la abundancia, sino en general, ¿no? Se convierte en un organismo de expansión de las transferencias en momentos de estancamiento, digamos, de la economía, una gran burocracia del bienestar que nos permite entonces ver un montón de cosas. O sea, es un gran caso, ¿no? Esto no quiere decir que ANSES funcione genial, más bien, bueno, digamos, el libro está lleno y la investigación lleno de estos matices, ¿no? De encontrar efectos diversos de la intervención que ha tenido este organismo, que como decía Luisina también,
es también una burocracia política importante para mirar, un organismo bien codiciado, ¿no? Pero a la vez un organismo por el cual no pasan en general los actores colectivos. Y esto me parece que es importante, me tomo una nota al pie, porque recordar que en el caso argentino, la expansión no solo es una expansión asociada a las prestaciones como las que estamos conversando de ANSES, sino también ha habido una expansión que hoy por hoy están más en jaque, pero vinculadas con otras lógicas, con actores colectivos, con otras burocracias, las burocracias plebeya que estudió Luisina en su libro anterior, que recomiendo, que es hermoso, del Ministerio de Desarrollo Social, otra lógica de la política social, ¿no? Colectiva, con vínculos totalmente diferentes, que cultivan la cercanía, bueno, llena de trabajadoras y trabajadores sociales en los ministerios, en los territorios, digamos. Es importante porque la expansión en la Argentina tiene como estas dos caras, ¿no? Insisto, una que ahora, a la luz de la Libertad Avanza, por ejemplo, se mantiene mucho más estable, como son aquellas vinculadas con ANSES, y no es menor, y ahora voy a ir a ese punto, y otra vinculada con todo lo que ha sido la expansión de los llamados planes sociales en la Argentina, que también son transferencias de ingreso a otra población, ¿no? A la población en edades, principalmente en edades centrales, y con contraprestaciones. Entonces, ANSES efectivamente, típico organismo de la seguridad social que cambia de formato, cambia de público. Nuevos públicos ingresan al organismo en esta lógica de política social o de monetización de la política social, donde la distribución de dinero es un punto central en la política social, ¿no? La idea de Estado cajero, nosotros trabajamos allí en el libro. Prestaciones en distintos momentos, prestaciones estables, que permanecen a lo largo del tiempo, que son todos los meses, mensualizadas, o prestaciones ante situaciones excepcionales, como las inundaciones, como una pandemia, o sea, actúan en emergencias también, ¿no? Digo, tiene esa capacidad de actuar también en emergencias. Entonces, creo que Luisina lo decía, pero por las dudas, como para que todos estemos en sintonía, responsable de la expansión en adultos mayores, ¿no? En moratorias jubilatorias, responsable por abajo, niños y niñas, con una lógica, pensando en el libro que ustedes tienen, una lógica bastante diferente a los programas de transferencias condicionados, y eso es algo, en todo caso, para discutir, digamos, que se inserta en la seguridad social argentina, más bien a espejo de lo que han sido los históricos sistemas de asignaciones familiares en la Argentina, con una, digamos, con una apertura permanente, con fórmulas de movilidad, digamos, con una lógica que, si bien tiene algo de los legados de los programas de transferencia de ingreso y lo que fue ese proceso de expansión, también tiene una marca, una singularidad importante, me parece el caso argentino para destacar. Transferencias a jóvenes, ¿no? También hoy que sufren grandes de los recortes con el progresar, pero también otras cosas, no solo dinero, ¿no? Distribuyó computadoras, participó, es un organismo que dio créditos hipotecarios y para consumo, y además que por la acumulación de capacidades también sirvió las veces de pagador de prestaciones de otros organismos del Estado argentino, ¿no? Entonces eso también es algo que nosotras fuimos rastreando. Ahora, cuando pensamos en las capacidades, estoy yendo rápido para respetar el tiempo, cuando pensamos en las capacidades, bueno, ¿cuáles son las capacidades diferenciales? Por ejemplo, voy a sintetizar, que ha tenido, que construyó este organismo y que en parte lo hace todavía, digamos, salir bastante ileso de lo que es el proceso de desmantelamiento de los brazos sociales del Estado a cargo del gobierno actual. Por un lado, lo que nosotras llamamos la política de la distancia, ¿no? Una racionalidad o una burocracia sistémica que implica construir una gran base de datos sobre la población, ¿no? Construir bases de datos sobre las personas, sus vínculos familiares, las situaciones laborales, dónde viven, ¿no? Es información bastante, digamos, precaria por un lado, pero por otro lado es inmensa. Y eso hecho a través de un mecanismo que acá se llamó CUIL, que es el Código Único de Inclusión Laboral, ¿no? CUIL, que es un proceso interesante, que es un número que organizó a la población argentina. Desde el 2010 los niños y las niñas que nacen ya nacen con el número del CUIL, que reemplaza para digamos, este organismo el Documento Nacional de Identidad. Nosotras hablamos ahí de cómo el CUIL comienza a deslaborizarse, porque en realidad no se trata solo de los trabajadores, desde lo que nacen los niños tienen CUIL, y organiza, le da cierta legibilidad a una sociedad que, como decía hace un ratito Luisina, va quedando permanentemente, digamos, atrasado, ¿no? Porque es una sociedad que cuando el Estado quiere hacer legible se va escapando
como arena entre las manos, una sociedad que se va transformando, que va teniendo cambios de arreglos familiares muy, digamos, dinámicos, a ritmos impresionantes, bueno, situaciones laborales muy diversas en el marco de informalidades, etcétera, que hacen difícil para el Estado capturar la información sobre la sociedad. La pandemia fue una oportunidad, nosotras ahí también, dialogando un poco con el texto de los compañeros, las compañeras, la pandemia para las bases de datos de información fue una oportunidad, digamos, de alguna manera que se terminó aprovechando, mejoraron las bases, algo creemos a partir de la pandemia, pero lo que nos importa es entonces decir, ANSES tiene una capacidad infraestructural muy grande, entre otras cosas porque administra grandes bases de datos que le permite intervenir sistémicamente a través, digamos, de políticas que son de grandes magnitudes y además de manera tal que evita, algo que es muy importante en el organismo, evita la presencia en las oficinas, evita esa presencialidad, ¿no? Entonces, administrar esa cantidad de información sobre la población argentina, por más de que se le escapen un montón de cosas, porque, digamos, por cierto, nosotras vemos eso a lo largo de nuestra investigación, es una diferencia sustantiva en el Estado argentino. Después, tener una burocracia de oficio, ¿no? Con mucha antigüedad, bien paga en el Estado argentino. Luisina hablaba de las magnitudes, no las voy a repetir, pero digamos, es una burocracia que tiene permanentes capacitaciones, que es muy autónoma de los vaivenes de la política, ¿no? Casi que prescinde, podemos decir, de ciertos vaivenes de la política partidaria. Hay momentos incluso que ha estado acéfalo y sigue funcionando, ¿no? Es un organismo que sigue funcionando y que, entre otras cosas, esto es posible porque tiene una lógica muy previsible de los procesos, de los trámites altamente estandarizados, ¿no? Con muy poco margen de discrecionalidad para los operadores, ¿no? Un mostrador, nosotras trabajamos allí otra cosa, ¿no? Que es la política del trámite, que es un trámite, digamos, efectivamente que está lleno de métricas. La atención de ANSES es medible, tienen determinada cantidad de minutos para atender una asignación universal, está todo armado con formularios, con preformas, mensajes preformateados, o sea, está arreglado, no es cualquier mostrador, ¿no? Y a la vez es un mostrador que se transformó, que recién lo decía, creo que Luisina también, un mostrador que es policlasista, feminizado, para un organismo que antes se encargaba de los jubilados y las jubiladas, ¿no? Ese cambio es una caja de resonancia de esa fragmentación social y de las jerarquías sociales, de alguna manera, el mostrador de ANSES. Entonces, tenemos por un lado capacidad, digamos, una capacidad sistémica, una burocracia sistémica de intervenir a través de grandes bases de datos, de cruces de información, donde entonces, de ahí en más las prestaciones salen de esos cruces de información, de derechos que salen de sistema, nos dicen permanentemente nuestros entrevistados. Los derechos salen de sistema, es decir, no salen de los trabajadores sociales o las trabajadoras sociales que están en el mostrador, no salen de la política, de los organismos, de las organizaciones que negocian, salen del sistema. Esa narrativa, como principio de justicia, es crucial para poder entender de qué se trata ANSES y de qué se diferencia esa capacidad que va montando este organismo, ¿no? Es un organismo que da derechos. Si te corresponde, lo vas a tener, ¿no? Y por otro lado, digamos, de esta lógica, insisto, una lógica de un trámite muy reglado, una relación con la sociedad con estas características. Y por último, digamos, en relación con lo que vemos en términos de cómo va construyendo esta capacidad, una penetración territorial inmensa. Creo que Luz mencionaba lo de las más de 400, que llegó a 450 oficinas. Hay una oficina de ANSES en todo el país. Si uno recorre Argentina, están las plazas, digamos, en cualquier plaza junto con Banco Nación, con las iglesias, ¿no? Digamos, las instituciones tradicionales en general. Por eso es un organismo tan codiciado, ¿no? Políticamente también, pero tiene una infraestructura federal, digamos, grande, tiene una infraestructura general grande, y además ANSES desborda de las oficinas, ¿no? ANSES monta operativos en distintos lugares, en iglesias, en organizaciones de jubilados, en centros de jubilados. Es decir, ahí vemos también en ese desborde, en ese salir de ANSES, un lugar donde se cuestiona ese vínculo tan diádico, un vínculo tan solitario entre el Estado y las personas. Aparecen un montón de actores, individuos, personas que median la política social, ¿no?
la política social de ANSES de una manera diferente, de una manera totalmente diferente a los típicos intermediarios políticos que conocemos y que la literatura de la política social tanto investigó y tanto produjo, ¿no? Es una mediación en ese trámite, es una mediación de la sociedad de carácter administrativo. Te puedo ayudar a gestionar con la aplicación algo, te puedo ayudar a sacar un turno de ANSES, pero no te voy a hacer que te den una asignación si no te corresponde, ¿no? Digamos, no voy a negociar un cupo, son otro tipo de lógicas y por lo tanto una lógica también de rentabilidad política bien diferente. Pero aparecen otros actores. Nosotras nos encargamos en una parte importante del libro de ir mostrando, desde familiares que ayudan, desde gestores privados para aquellos que tienen la posibilidad de pagar, que ayudan también a gestionar jubilaciones y pensiones, o referentes de organizaciones sociales, pero que tienen otro lugar, que es el lugar más administrativo de su quehacer. Entonces, para cerrar esta parte de la intervención que nosotras tenemos, digo, el tipo de vínculo, ¿no?, que propone ANSES entre el Estado y la sociedad es el de prestaciones automatizadas, ¿no? Esta idea que los derechos salen del sistema. Insisto que es muy diferente a la lógica de la política social de los actores colectivos, del ex Ministerio de Desarrollo Social o de cualquier intervención experta, ¿no? Digamos, con unos márgenes de discrecionalidad realmente muy reducidos y donde la voluntad política se termina plasmando en algo que conocemos como ahora algoritmos, ¿no? Claro que no tiene errores. Después en el último bloque nos podemos despachar sobre esto. Esto tiene errores y cuando los errores suceden son inmensos porque son de grandes magnitudes. Pero nos interesa volver, creo que Luisina ya lo planteaba, pero volver sobre algo del argumento, ¿no? Una lógica de administrar burocráticamente los problemas públicos tiene efectos políticos, ¿no? El argumento que sostenemos de alguna manera en el libro, que es un argumento más de sociología política, decía también Luisina recién, es las relaciones administrativas y no las prestaciones. No estamos mirando las prestaciones en sí, ¿no? Las relaciones administrativas que se generalizan además a partir de la expansión y de diversificación de ANSES tienen un efecto de estabilización política, ¿no? La individuación que genera y la subsecuente unificación administrativa de una sociedad que se va como escapando, ¿no? Se va disgregando cada día más, ¿no? Y que todavía tienen ANSES, encuentran ANSES, incluso esta gestión de gobierno, bueno, un instrumento de lo más versátiles de la democracia argentina, para hacer un montón de cosas a través de esas capacidades que están instaladas en un organismo ya con larga data. Entonces, Pilar, estamos sobre el tiempo, ¿no? Bien, cierro de alguna manera con esta idea. Digamos, sobre todo, tal vez en una sociedad que no deja de fragmentarse, ¿no? Que viene pasando encima por largos años de estancamiento económico, con crisis recurrente, ¿no? Digamos, el Estado, a través de este organismo, entre otros, digamos, estamos viendo gobierna la fragmentación social, la estabiliza, la reproduce, ¿no? No la disipa, ¿no? No la disipa. Y en ese sentido, es importante, nosotras más que ver, tal vez lo que ven las compañeras, el compañero, digamos, cómo reduce la desigualdad o la pobreza, bueno, nosotras vemos más bien en ese sentido el rol más, tal vez más político que social. Y pienso en lo que decía Diego al final, también vemos cómo esa expansión de derechos sociales en una sociedad con economía estancada, inflación creciente, también por muchos los derechos que expandió ANSES, que tuvo a su cargo ANSES, digamos, de expansión que tuvo a cargo el organismo, son vistos como privilegios, ¿no? Que justamente genera, digamos, irritantes sociales para muchos que están afuera también y que ha sido, entre otras cosas, las bases de la discusión de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, de las expectativas, dicen en el libro las compañeras y compañeros, que fue generando también esta expansión y, bueno, de cómo se canalizan esas expectativas políticamente, ¿no? Bueno, cierro ahí, Sergio, y después retomamos cualquier cosa. Buenísimo, muchas gracias por tu exposición, así que bueno, ahora pasaríamos al bloque 3, así Laura, te dejo. Sí, muchísimas gracias por profundizar en esta lógica de las capacidades estatales. Y llegamos a la última parte de este diálogo, donde nos interesa especialmente, y la miro aquí a Sara, que está en Estados Unidos, y nos miramos a nosotras y nosotros, aquí somos mayorías que estamos aquí en Argentina,
Pero bueno, Diego está en Inglaterra y tampoco estaríamos tan lejanos de un escenario de Europa. ¿Cómo trascendemos la coyuntura? Ustedes trabajan centralmente sobre las políticas sociales. Muchos y muchas de quienes estamos aquí también es nuestro objeto de análisis desde distintas miradas, como dije, desde distintos actores y actrices que van coordinando, pero también desde la producción literaria. El primero de los libros que presentamos aquí pone un foco y hace una revisión, como dije, con una muestra que recorta 250 textos y sobre ese universo va indagando. Algunos se incorporaron, otros quedaron afuera. Y el segundo texto fue concentrándose sobre un organismo específico, también con un muestreo y con un importante trabajo de campo. Entonces allí la pregunta que les queremos hacer en este último bloque es qué aprendizaje, y a mí no me gusta nada ni este concepto de las lecciones aprendidas, porque me parece que ahí nos quedamos como cerrando un debate y lo que estamos invitando precisamente es a continuar con estas líneas de investigación. ¿Cómo pensamos y cómo trascendemos la coyuntura? ¿Van a seguir saliendo los derechos del sistema o necesitamos poderes judiciales que hoy están puestos en jaque para otorgar derechos? ¿Cuál es la lógica de esta segmentación? Plantearon en el primer libro una segmentación virtuosa, un momento, un segundo. ¿Cuál sería para ambas aproximaciones este escenario futuro de investigación para América Latina? Así que les damos en primer lugar la palabra a Sara y a Diego, y también tratemos de ser concretos en el tiempo, y luego a Luisina y a Pilar. Bien, bueno, gracias. Me comprometo públicamente a no hablar más de 5 o 6 minutos. Párenme, si no, así doy tiempo a Diego también para que reflexione. Y a mí me parece que el desafío más grande, que a su vez, digamos, responde a la pregunta porque abre estas nuevas agendas de investigación, claramente es el fin de la era expansiva y también la erosión de la democracia en toda la región, ¿no? Desde más o menos, digamos, cada una y cada uno tiene un distinto corte, ¿no? Creo que Pilar hablaba del 2011, nosotros del 2013-2015, ¿no? Lo que pasa en la región es que la mayoría de las condiciones que hicieron posible esta expansión cambiaron, ¿no? Hoy el futuro de la protección social en la región es fundamentalmente preocupante, ¿no? En un contexto de limitaciones presupuestarias, de erosión de la democracia, de aumento del malestar social, de ascenso de la derecha, y en casos como el argentino o el norteamericano, que decía Laura, aumento de la extrema derecha con un discurso antiestado y de motosierra, ¿no? Entonces es difícil pensar que en este contexto regional se vaya a priorizar la expansión o disminuir la segmentación de la que Diego estaba hablando. Entonces, a primera vista, con democracias debilitadas, partido de extrema derecha, condiciones fiscales más precarias, el presente y el futuro parece sombrío, ¿no? Y la literatura, incluyendo trabajos de las y los aquí presentes, ha empezado a analizar este contexto. Y bueno, si el contexto cambió, sí podemos decir que el conocimiento que se acumuló sobre la expansión de la política social, que es nuestro objeto de estudio en el libro, nos puede ayudar a entender mejor esto que está pasando ahora y darnos tal vez algún atisbo de esperanza, ¿no? Esto es porque la era expansiva, como creo que recién decía Pilar también, generó nuevas expectativas, ¿no? y demandas al Estado que son nuevas, con respecto al rol del Estado y a más y mejores políticas públicas. Muchas de esas demandas obviamente no fueron satisfechas plenamente y en parte por eso algunos de los resultados electorales viraron hacia la derecha y a la derecha más extrema, ¿no? Pero si bien la era actual está impulsando a la región hacia la austeridad, en algunos países pasa más que en otros y el proceso podría no tener el mismo resultado que lo que nosotros vimos, por ejemplo, en Argentina, pero también en la región en la época de los 90. Y esto es justamente porque la experiencia de la expansión transformó a los sistemas de protección social, pero también transformó, como decía, las expectativas de la gente y a las demandas que salen de esas expectativas. Y acá me parece que sirve no mirar a Argentina, sirve mirar más a Chile, pero también a Brasil y a Colombia, ¿no?
Y yo creo que ellos dan un atisbo de algo de esperanza. El estallido social del 2019 en Chile politizó de manera muy clara las desigualdades profundas de esta sociedad chilena. Pero las protestas también en Brasil, en Colombia, apuntan un poco a un cambio de expectativas de la gente sobre cuál es el rol que tiene que tener el Estado, pero también cuáles fueron las limitaciones de la ola expansiva y el fracaso para superar esas desigualdades históricas, ¿no? Luisina y Pilar, como decían, lo muestra en un formato divertido en el libro, muestra memes, videos de influencers, a los que no se los incluyó en la UH. Esa sensación de que la expansión no incluyó a todos pasó en toda la región. Y lo que fue distinto es lo que salió de esa sensación de hartazgo, de frustración. En Brasil, en Chile y en Colombia, lo que surgió fue una nueva izquierda, o por lo menos en Chile y en Colombia con Boric y con Petro, o una nueva izquierda reformada, no sé, una vieja izquierda reformada, el caso de Lula, que parece dar alguna respuesta, que intenta dar alguna respuesta a esas demandas a través de la política social. Entonces, 25 años después del comienzo de la era expansiva, creo que hay espacio para la esperanza, con todos los problemas que estos tres gobiernos de izquierda están afrontando. La expansión volvió a poner al Estado al centro de la política pública, distinto de la época neoliberal, de las luchas distributivas en la región. Las desigualdades se politizaron cada vez más y junto con la pandemia en muchos de estos países mostraron la necesidad de que el Estado se quede en el centro de la provisión social y no se salga como en Estados Unidos o en Argentina en la actualidad. Y eso me parece como agenda más general, adaptada un poco al cambio de contexto. A nivel personal y muy cortito, así le doy tiempo a Diego, esta lectura sistemática, o sea, el proceso de escribir este libro, la lectura sistemática de la literatura, pero también un curso que yo doy de política social acá en Santa Cruz, en California, donde comparo Suecia, Estados Unidos y Alemania con Argentina, Brasil, Japón, Corea del Sur y Rusia, a mí me hicieron pensar un poco en un tipo de actor que está excluido en el análisis de la política social en América Latina, con algunas excepciones importantes, pero que está muy presente en la discusión hoy de la política social en el norte global, y esa es la población migrante. Con el aumento de la migración en América del Sur, yo ahora estoy escribiendo un libro sobre la manera en que las políticas sociales, la época inclusive, digamos, de expansión, pero también los 90 y la época más actual, excluyen o incluyen a la población migrante en Argentina, en Chile, en Colombia y en Brasil, que son los casos que yo más conozco. Y a mí me interesa este tema porque creo que América Latina, Argentina en particular, es pionera de políticas más inclusivas, ¿no? De los 90 hasta acá se habla de un contexto más restrictivo en Estados Unidos y en Europa, tanto en la política migratoria como retracción del Estado en la política social, mientras que el Mercosur en particular va en contra de esta tendencia, ¿no? Abre fronteras, facilita la integración de personas migrantes. Entonces este nuevo libro que estoy escribiendo en un punto se une con el libro sobre expansión que estamos presentando hoy y también con el libro de Luisina y Pilar en un punto porque no presenta América Latina como la región de zonas marrones, de O'Donnell o de clientelismo, de democracias que se debilitan, sino como pionera de la inclusión social durante los últimos 30 años con un montón de matices. Bueno, paro acá, así le doy tiempo a Diego para reaccionar. Yo hablo de cinco titulares de áreas que me parece que surgen directamente de la confluencia del libro que escribimos con el contexto en el que vivimos. En primer lugar, lo mencionaba Sara ya, creo que hay toda una investigación sobre la política social, no ya en contextos de involución democrática, sino directamente autoritarios. Así, Juliana y yo estamos empezando a pensar en cómo ha sido la política social en contextos como el nicaragüense o el de El Salvador, donde ya nos encontramos en regímenes claramente autoritarios y hasta qué punto se distinguen o no de su previa fase democrática. Y creo que ese es un área de investigación súper importante que vincula también a la literatura que se está dando en otras zonas del mundo como China o como algunos países europeos. En segundo lugar, creo que de nuestro libro y de la literatura sobre universalismo surge toda una necesidad de pensar más la vinculación entre expansión segmentada y coaliciones sociales.
hasta qué punto se están creando o no vinculaciones políticas entre los sectores formales e informales de la economía y cuál es el papel central o no de la clase media en determinar la evolución de los programas sociales. El tercer lugar, que lo hablábamos anteriormente y que sin duda está en el centro del trabajo de Luisina y de Pilar, tiene que ver con la vinculación y la relación entre la política social y la capacidad estatal. Hasta qué punto nos encontramos con que las nuevas políticas desarrolladas en los 20 años han fortalecido capacidades estatales, hasta qué punto no han sido efectivas de forma significativa. Y claramente esto vincula a la cuarta, el elemento que te quería mencionar, que son las diferencias a nivel regional dentro de América Latina. Porque todas estas, todo lo que ha pasado, sin duda, lo que ha hecho es a veces consolidar la separación entre los regímenes de política social de los países más exitosos, como puede ser el caso uruguayo, de los países menos exitosos, como ha sido el caso de Guatemala. Entonces, sería interesante volver a las clasificaciones sobre regímenes de política social y ver cómo han cambiado y cómo se encuentran en este momento. Y la última, que creo que es una de las más fundamentales, tiene que ver con las relaciones y las interacciones entre la provisión pública y la provisión privada de la política social. Es interesante que la expansión segmentada se dio con a la vez una expansión del mercado, es decir, en algunos países se dio también la expansión del Estado y del mercado de forma simultánea. Y ahí es importante en particular distinguir cuál ha sido el papel de la clase media en fortalecer el mercado o en exigir mayores derechos sociales desde el Estado. Y creo que sin duda este es uno de los grandes retos a pensar en la nueva década de los 2020. Pasamos nosotros, Lau. Bueno, a ver, uno reacción y después le abro a Luisina también, digamos, porque, bueno, es en construcción, desafiante la pregunta de Laura y de Sergio, porque nos obliga a pensar algo ya por fuera del libro. A ver, ¿qué estamos pensando? Algo conversábamos en nuestros audios de 20 minutos con Luisina. Nosotras creeríamos, e incluso pensando qué va a ser nuestra agenda a los próximos tiempos, qué está haciendo, qué estamos viendo ahora, en estos momentos que no estamos ya escribiendo el libro. Hay algo del vínculo entre tecnología y políticas sociales que vemos como un tema muy pujante, y diría, y más aún en contextos de desmantelamiento, digamos, del brazo social, de una parte del brazo social del Estado y otros brazos también, digamos, ¿no? Pero de lo que nosotras conocemos. Al menos por dos razones. Entonces, dividiría esto en dos cuestiones, de una agenda que se abre o que se nos abre a nosotras. Digo, usted dirá, después no nos interesa, pero a nosotras sí nos interesa. Uno que tiene que ver con capacidades estatales y tecnología, ¿no? Digamos, hay una literatura, en general estamos viendo y estamos relevando, más concentradas en ver, por ejemplo, cómo los métodos, cómo las tecnologías en general y el uso de algoritmos ha servido para mejorar los mecanismos de focalización, ¿no? Los métodos de ultrafocalización en distintas latitudes, ¿no? Estamos viendo literatura, digamos, de distintos lados. Nosotras tenemos interés y creemos que hay una agenda todavía como muy prolífera para seguir tirando de la cuerda, por seguir indagando en capacidades, en esas capacidades que, bueno, como ANSES justamente, ¿no? En aquellos espacios donde los organismos van construyendo legibilidad estatal, ¿no? Con la idea de ir viendo de qué manera también la sociedad contribuye en esos procesos de legibilidad estatal, pero digamos, de seguir indagando, y recién algo Diego también decía, en las capacidades de los que permitieron dar los grandes saltos de masividad y las grandes transformaciones en distintas áreas. En este caso, a nosotros nos interesan las transferencias y la política social, digamos, podría ser otras áreas de gobierno. Y digo esto porque, digamos, creemos, digamos, conversábamos antes de venir al encuentro, que todavía tiene mucho sentido mirar todo lo que fue ese proceso, ¿no? Incluso porque cuando vemos el proceso en Argentina de desmantelamiento, llamémoslo desmantelamiento estatal, que hay, bueno, mucha literatura, ¿no? Digamos,
dando vueltas sobre eso. ANSES es un caso bastante emblemático, ¿no? Digamos, con lo que conversamos en el bloque anterior, pero el capital informacional, el dispositivo de intervención sistémica en la sociedad, los procesos estandarizados, incluso prescindir de los actores colectivos, como prescindía, lo hizo un organismo, digamos, de alguna manera no tan fácil de desgranar, ¿no? Como el resto de los organismos de la política social. Entonces, me parece que en ese sentido, seguir mirando las capacidades instaladas de aquellos organismos que han dado saltos digamos, en el proceso anterior, digamos, es todavía un punto interesante. Y ahí, una cosa más, antes de mencionar otro segundo punto del vínculo entre tecnología y capacidades o legibilidad, también, digamos, me parece que es interesante empezar a ver otros actores que se meten en este campo, ¿no? Acá estamos viéndolo muy incipientemente, nosotras todavía no indagamos nada sobre eso, pero digo, muy incipientemente el rol de, por ejemplo, Mercado Pago, ¿no? Como uno de los actores para pagar prestaciones de la política social, ya pagando algunas asignaciones universales. Entonces, digamos, ir viendo también cómo ese rol de otros actores, ¿no? Que comparten información, con las cuales el Estado comparte información, cuáles son los efectos de ese proceso por el cual el Estado ya no tiene solo el monopolio de ese tipo de información, sino que también la tiene con actores que por ahí tienen incluso más información que el propio Estado, digamos, cómo es ese proceso en términos de capacidades y legibilidad. Y después yo diría que nosotras pensábamos que todavía hay mucha tela para cortar, que esto recién empieza, nosotras nos empezamos a meter en la pandemia y creemos que hay que seguir también por ahí. Bueno, la relación entre tecnología y diría a nivel de los encuentros estatales, de los encuentros burocráticos, ¿no? ¿Por qué? Y lo digo al calor de la discusión sobre desmantelamiento, porque justamente los discursos de desmantelamiento acá en la Argentina, para los que no son de acá, estamos con el plan burocracia cero, con que, bueno, gran parte del discurso, por ejemplo, en el Hospital Garrahan estos días tiene que ver con el problema de la burocracia, ¿no? Más que digamos, de los trabajadores médicos, o no solo de los trabajadores médicos, sino del aumento de la burocracia. Es decir, el discurso y la narrativa y la puesta en práctica del desmantelamiento ha estado muy asociado también con el proceso de desburocratización, en el cual la tecnología es un aliado central, ¿no? Digamos, es un aliado central para correr del centro, digamos, a los trabajadores y a las burocracias. Entonces, en ese sentido, parece que es importante, digamos, retomar o pensar una agenda que mire esos encuentros, donde además la tecnología plantea un montón de virtudes que nosotros después en la práctica, cuando hacemos investigación, en la cotidianidad, en la experiencia estatal, vemos que algunas de las grandes ventajas de la tecnología, la transparencia, no sé, por ejemplo, que se nos presentó muy, muy claro a lo largo de la investigación, no era lo que percibían las personas cuando se encontraban frente a las aplicaciones, más bien en general veían situaciones de mucha opacidad, de mucha desconfianza. Entonces, digo, todo lo que se genera en esos encuentros que cada vez van a estar más mediados por aplicaciones, por páginas, aplicativos, páginas digitales, muy al calor de la reforma o de las reformas del Estado que está impulsando, digamos, la actual gestión de gobierno, es una agenda importante. Y además, porque esto, y cierro con esto y le dejo a Lu cualquier cosa algún minuto, digamos, porque además esto también transforma mucho las personas que participan y que median esas experiencias, ¿no? Los saberes expertos que están mediando las trabajadoras sociales o los trabajadores sociales tendrán otros roles, tienen otros roles cuando la política social se judicializa, bueno, eso también, se digitaliza, pero también los intermediarios. Nosotras vimos a lo largo del libro, y creo que ahí hay un montón de tela para cortar, un montón de intermediarios que van cambiando sus funciones por, digamos, tener que cumplir su rol con aplicaciones, ya no con los mostradores tradicionales, ya no con los formatos tradicionales presenciales, digamos, las ventanillas, digamos, sino con un mundo digital, con un mostrador digital. Entonces, los intermediarios, nosotras en algún texto que escribimos, que no fue el libro, fue otro, decíamos, bueno, de alguna manera se isomorfiza la tarea de los intermediarios, ¿no? Todos terminamos pudiendo hacer de intermediarios casi por igual, desde el actor sociopolítico hasta yo desde acá ayudando a alguien a inscribir en una prestación social o un nieto ayudando al abuelo. Entonces, el nuevo rol de los intermediarios en estas prestaciones digitales, ¿no?
que son bien diferentes, también son, digamos, temas bien desafiantes. Entonces digo, el vínculo, para cerrar, el vínculo entre, creemos que hay una agenda grande, o vemos, estamos tratando de descubrir y de delimitar una agenda grande en términos de tecnología, diría, y políticas sociales, en dos niveles, por lo pronto, entonces, en términos de revisar capacidades estatales, capacidades que incluso vemos que hacen más difícil desmantelar algunos organismos que otros. El ritmo del desmantelamiento no es el mismo, digamos, para algunos organismos comparados con otros. Y por otro lado, también en las experiencias estatales, que al calor del discurso desburocratizador que está tan pujante y va tan de la mano en este periodo histórico, bueno, va a cambiar cada vez más, va a moldear otro tipo de vínculos de las personas con el Estado. Así que en eso estamos. Lu, no sé si querés aprovechar un poco los últimos minutitos. Yo creo que perdí todos los derechos, ¿no? Sí, yo lo voy a seguir hablando. No, ya dijiste todo, un poco es eso, enfatizar, me parece que por ahí el desafío es tender puentes entre los estudios clásicos sobre las relaciones entre los regímenes de bienestar y las coaliciones sociopolíticas, ¿no? Y esta agenda de investigación que tiene que ver más con pensar los encuentros burocráticos como lugares, digamos, de producción de vínculos políticos, ¿no? Entre el Estado y la ciudadanía, y que están atravesados por todos estos procesos de cambio, ¿no? La digitalización, la simplificación de las intervenciones del Estado en la sociedad, en parte por la monetización, pero también por la digitalización, la simplificación administrativa, que hace de viejos actores, digamos, como los sindicatos, como los movimientos sociales, que en otro momento eran centrales, ¿no? en la conformación de esas coaliciones concretas, pero también en la ejecución de la política social, en las dos cosas, hoy, digamos, tienen otros roles, ¿no? O pueden ser paralelizados, ¿no? Hay instrumentos administrativos, digamos, para desplazarlos, ¿no? Entonces, me parece que eso es un elemento para pensar las relaciones entre esas dos agendas. Bueno, muchas gracias, súper interesante el intercambio. Gracias a los cuatro, a las tres autoras, al autor que tenemos aquí. Tenemos unos minutos, yo le voy a dar a Sergio para que modere mejor las preguntas, que es más estrictos con el uso del tiempo. Tenemos unos minutos, pero si quieren, quienes están presentes en el Meet pueden hacer sus preguntas, y si nos hacen llegar también las preguntas, teniendo este privilegio, ya que hablamos de derechos, de privilegios, este privilegio de tener aquí a los autores. Puede ser claramente por chat también las preguntas, por si alguno no puede mandar el audio. Preferimos por micrófono, pues más rápido, pero si no es posible, no hay problema con el chat. ¿Puedo yo hacer una pregunta? Sí, claro. Perfecto. Mientras el resto se anima. No, me pareció interesante una cosa que dijo Luisina al principio, de que la mayoría de las entrevistas fueron por Zoom, y quería preguntarte, a Luisina específicamente, comparar ese proceso de investigación con el proceso de investigación de tu primer libro, que también fue un organismo estatal, el Ministerio de Desarrollo, y si ves que ahí la tecnología o el Zoom versus la cosa en persona fue distinta, el producto fue distinto, el proceso fue distinto. ¿Cómo reflexionarías de los dos, digamos? ¿Quieren que sumemos preguntas o sumamos? Okay. Yo voy a sumar una pregunta para el equipo de Diego y de Sara, hasta que vengan más preguntas. Me parece interesante también plantear este debate de la segmentación,
Yo insistí mucho con la vía judicial, porque ese es el actor menos explorado, al menos nosotros lo hemos explorado bastante para aquí, para Argentina y para algunos otros países. Ahí me parece que es una vía, pero también me parece interesante la segmentación legislativa que se viene en ciernes, digo, pensando en una agenda propositiva de investigación. Y ahí quisiera saber cómo lo ven ustedes, porque por lo menos lo que vemos nosotros aquí, y por un lado también con la invitación de trascender la coyuntura, es que muchas iniciativas legislativas que parecen inicialmente muy virtuosas, no está sucediendo lo que históricamente pasaba, que el problema era, una vez sancionadas las normas, marco, en términos de políticas sociales, luego venía el proceso de implementación de capacidades y donde la segmentación era aún más segmentada, sino que ya hay bloqueos legislativos importantes en esta línea, sobre todo en determinados ámbitos de las políticas sociales. Entonces, introducirles a ustedes, y de alguna manera, si lo quieren tomar también Pilar y Arcidiaco, Pili y Luisina, ¿cómo ven estos dos actores centrales que están teniendo peso, pero que además son el flanco de la política, sobre todo el poder legislativo, desde la denuncia, al menos en Argentina, de nido de ratas, castas, etcétera, etcétera, pero el poder legislativo, digo, este fin de semana se votó en México por primera vez un proceso de elección directa del Poder Judicial. Yo creo que podemos empezar a responder las preguntas, ¿no? Porque mientras van apareciendo algunas otras, tratemos de ir al grano para tener tiempo por si surgen nuevas preguntas. Bueno, yo brevemente sobre la experiencia, la verdad que sí, tuvo una fisonomía totalmente distinta las dos investigaciones, ¿no? En el caso del anterior libro también había oportunidad de observar un montón de matices y de detalles en el proceso de implementación que justamente caracterizaba el estilo de la cultura institucional, ¿no? Es decir, como que yo creo que ahí hubiera sido difícil resolverlo con entrevistas por Zoom, ¿no? Es decir, como que también hay algo de la casualidad de que, digamos, la única manera de hacer investigación era recogiendo materiales y haciendo entrevistas por Zoom. En el caso de ANSES, también fue una metodología que nos permitió capturar, ¿no? Los rasgos institucionales también del organismo, ¿no? Es decir, porque nosotros hablábamos con operadores de mostrador en Comodoro Rivadavia, en Posadas, en Bariloche, ¿no? Es decir, como en Mendoza. Es decir, cada día teníamos como una agenda donde viajábamos, ¿no? A través del Zoom y recogíamos relatos muy similares, ¿no? Sobre las dinámicas que a nosotras nos interesaban, ¿no? Que era sobre el trabajo administrativo, ¿no? Es decir, que se hacía en el organismo, sobre la vida interna de las oficinas, la vida interna del organismo en general, mirada desde abajo, mirada desde el centro, ¿no? De las burocracias de segundo nivel a nivel central. Entonces hubo algo que tuvo que ver con eso, ¿no? Con la afinidad de estos intercambios virtuales y las características institucionales. Pero claramente, bueno, fue diferente sí, una etnografía virtual, fue como algo que compilar, ¿no? Bueno, vimos la oportunidad, ¿no? De que la gente estaba dispuesta a conversar de una manera, digamos, como conversaba con todo el mundo virtualmente, bueno, también con nosotras, ¿no? Es decir, como que había algo de naturalidad también en ese contexto de esos intercambios. Pero fue interesante eso, desde lo metodológico. Después, Pi, ¿querés? No, yo quería hacer un comentario retomando algo que decía Laura, también algo de lo que Sari decía que estaba investigando sobre el tema migración, digamos, porque efectivamente, y por eso retomo lo que decía Lau Pautasi hace un rato,
En el caso argentino es interesante ver el rol del Poder Judicial en esos temas, ¿no? Porque lo que hemos visto todos estos años, e incluso no solo hemos visto, sino hemos participado acá, muchos de nosotros, o algunos de nosotros, como amicus curia en causas, o sea, nos hemos involucrado en causas judiciales de litigio estratégico, es que, digamos, mientras efectivamente ANSES en las grandes magnitudes se mueve genial, cuando se trata de algunos temas como población migrante, como población privada de libertad, el recurso sigue siendo, en el caso argentino, la vía judicial, ¿no? Entonces, también retomando un poco lo que decía Laura, seguir mirando eso, por lo pronto en las transferencias, porque los ajustes de sintonía fina en la política social, aunque sea la masiva, ¿no? Digamos, siguen siendo por la vía de lo judicial y del activismo de derechos humanos históricamente en nuestro país, digamos, sobre migrantes hay un montón, digamos, sobre también población privada de libertad, etcétera. Digo, nada más tenía que ver con ese bocadillo. Hay una pregunta ahí que están poniendo para Sara y Diego. Sí, ahí leo la pregunta, o no sé si usted la va a poner, pero bueno, la pregunta Ángeles Bermúdez para Sara y Diego justamente. Quería hacer unas consultas con relación a la idea de que la expansión de la política social se produce mayormente cuando el acceso o la distribución de los beneficios se realiza de manera no discrecional. Entonces, básicamente lo que pide Ángeles y si pueden ampliar esa idea. Pues yo digo primero, ¿crees? Bueno, muy rápido y después dejo espacio a Diego. Creo que van a escuchar un poco de fondo, perdón, tengo que compartir la oficina hoy. El hecho de que la expansión haya sido no discrecional, digamos, eso no es universal, ¿no? Y había programas que eran dentro de un país no discrecionales al mismo tiempo que se implementaban programas discrecionales y clientelares, ¿no? Hay un libro de Andrés Schipani, que ahora está trabajando en la Universidad de San Andrés, que está en proceso y justamente explica eso, con el caso argentino, brasilero, uruguayo, cómo estos dos tipos de programas eran paralelos dentro de los países. Sí, una novedad de los programas de transferencia condicionada ha sido realmente que muchos de ellos han sido no discrecionales para sorpresa de muchos de nosotros que veníamos analizando los programas de los 90, ¿no? Entonces, digamos, eso por un lado. Voy a parar ahí y dejo a Diego que siga. Yo quería hacer referencia al poder, pero más al judicial que al legislativo, que me parece súper importante lo que ahora. Me parece que el poder judicial ha creado, de hecho, ese tipo de ha fomentado ese tipo de expansión que se ha segmentada, en la medida en que ha habido en distintos países donde ha contribuido a que se aseguren derechos y que se aumenten derechos, pero en algunos casos lo ha hecho de forma muy individualizada. Pienso sobre todo en la Sala Cuarta, en el caso costarricense, donde los individuos han ido a recurrir a distintos tratamientos, sobre todo en el sector salud, han sido concedidos, por tanto se han asegurado derechos, pero han sido de carácter muy individualizado. Y es curioso que en el libro creo que no lo mencionamos prácticamente, pero me parece que por lo menos sería una nota al pie muy significativa de una fuerza que contribuye a la expansión segmentada en la región y otra de las áreas para hacer más investigación de cara al futuro. Bien, hay otra pregunta, creo que bueno, Ángeles hace después, pero un comentario, me parece la pregunta de lo anterior, pero una pregunta de Susana. Dice, la algoritmización de la política social sin duda llegó para quedarse. ¿Cómo piensa que podemos utilizarlo a favor de los derechos y no de la mayor eficiencia en la motosierra? Les pido escueta la respuesta por el tema del tiempo, gracias. No sé quién quiere tomar la respuesta, porque esta la dejó abierta la pregunta. Bueno, la tomo yo. Yo creo que la sistematización de la implementación de la política social, sí, es un fenómeno que llegó para quedarse y que puede utilizarse para distintas cuestiones, que genera como nuevos también fardos administrativos, ¿no? La literatura sobre burocracias de calle, sobre todo, como que analiza cómo, digamos, el uso de algoritmos muchas veces termina generando rigideces, ¿no? En el proceso de implementación,
incluso frente a las posibilidades de subsanar errores, ¿no? Que se siguen arrastrando y tienen efectos difíciles de remover. Eso por un lado, y por el otro lado, que las brechas digitales, ¿no? En la sociedad, que son como una dimensión de la desigualdad, ¿no? En las posibilidades de las personas para acceder a las políticas sociales. Bueno, yo no tengo un compañero, pero tengo un perro que ladra. Y bueno, las posibilidades, digamos, de las personas de acceder a la política social, digamos, digitalizada y algoritmizada, ¿no? Son diversas, ¿no? Y en parte el trabajo de intermediación empieza a tener que ver con eso, con salvar brechas digitales, ¿no? Entonces ahí también hay un cambio en la política de la política social, ¿no? Que es como un tópico que no está presente tanto en el libro, ¿no? De ustedes, ¿no? Como eje, ¿no? Por más de que uno podría decir, bueno, la segmentación que tiene que ver con los legados, yo aprovecho y meto una pregunta. La segmentación que tiene que ver con los legados de política social en los países, ¿no? Previo, también tenía, digamos, estaba asociada a cierta política de la política social. Entonces uno puede decir, bueno, que cristaliza en instituciones que después son muy difíciles de remover, pero a su vez todos estos cambios, ¿no? en las capacidades estatales de implementación y en la forma que tiene la protección social, ¿no? Que es cada vez más uniforme, ¿no? En cierto modo, ¿no? A través de las transferencias monetarias o de la monetización de la protección social, si no hay un impacto, ¿no? En esa política de la política social. En los distintos países, ¿no? Que nosotras como tenemos la desventaja epistémica, ¿no? De trabajar solo sobre un caso, y nada, me parece súper interesante mirar, digamos, con una perspectiva más comparada, regional, cómo sucede esto, ¿no? Cómo piensan que puede evolucionar. Bueno, y hay una pregunta, creo que es la última ya por los tiempos que tenemos, de Marisa Fournier. Dice, bueno, ante todo, muchas gracias. En este contexto de mayor monetización, centralidad de política de transferencia y mercantilización, junto con el peso de la informatización de los procedimientos, ¿qué escenario se avisora para las políticas orientadas a orientadas a amortiguar la desigualdad de género, las violencias, los cuidados, etcétera? Muchas veces atadas a los vaivenes del movimiento feminista. Dos respuestas muy breves. La primera, me parece súper interesante, es el elemento de las políticas, y ahí sí que creo que las comparaciones regionales son importantes. Al fin y al cabo, la segmentación, la expansión segmentada es menos segmentada en algunos países, como es en Uruguay, es más segmentada en el caso de otros. Y por otro lado, el éxito de la política de las políticas anteriores es muy distinto en un país como Argentina que en un país como Guatemala, ¿no? Entonces, ahí nosotros queríamos incorporar más de la parte comparada, pero al final no lo hicimos y tenemos una historia muy plana, muy única, pero que creo que tiene que ser establecida en función de cuán de exitosos eran los legados anteriores y cuánto exitosa había sido la política de las políticas. Y sobre lo que pregunta Marisa, es simplemente decir que una de las agendas fundamentales, una de las nuevas políticas de la expansión segmentada fue sin duda la política de cuidados, y que de nuevo allí hay una investigación inicial, pero cada vez más interesante, sobre cómo se ha producido en los distintos países y cómo ha sido más o menos segmentada según los casos y más o menos exitosa según los casos. Entonces, me parece que en términos de género, esa política de cuidados y cuánto está rompiendo o perpetuando algunos de los elementos de género es particularmente importante. Sara.
Tal vez agrego en un minuto, en reflexión a lo que decía Luisina, que es cierto que nuestra historia en mi libro es un poco rosa, ¿no? Como que la democracia es siempre buena. Y esa fue la crítica más grande, ¿no? que recibimos desde la ciencia política, que es mi campo, cada vez que lo presentaron, decían, decir que la democracia estaba buena. Y lo que hicimos fue simplificar un poco el argumento, porque si no terminaba siendo muy complejo. Y en realidad focalizar la política de las políticas en los legados, como dice Luisina. Entonces, el rol de los sindicatos, el carácter clientelar de las políticas anteriores. Entonces, toda la política anterior de la política entra en esa variable de legados de política, digamos. Pero sí, fue como un giro más como de forma del libro para que fuera más legible, si se quiere. Bueno, me parece que estamos sobre la hora. No sé si Pili quiere agregar una palabra más de cierre y ya cerramos. Agradecer a Sara, a Diego, que se hayan enganchado en la idea. Ahora hablo como organizadora también, pero digamos que se hayan enganchado en la idea de meter en las agendas es difícil. Para nosotros es un esfuerzo grande sostener este diálogo y como decía Laura, lo venimos sosteniendo con mucha alegría, de salir de la rutina de presentar un libro y monologuear a obligarnos a leer libros completos también, digamos, ¿no? A leer los libros completos y a encontrar estos maridajes que, bueno, no siempre es tan fácil. A nosotros nos entusiasmaba un montón conversar con ustedes, así que, bueno, nada, agradecerles y agradecerle a toda la gente que también está acá sosteniendo el espacio, así que esperemos que, bueno, la pieza esta después quede grabada y nos podemos apropiar y usar en nuestros espacios, el aula y todo, donde transitamos. Así que, bueno, gracias. Y gracias, Laura, gracias, Sergio, por el cuidado y el trabajo. Bueno, reiteramos el agradecimiento, estamos Muchas sobre el gracias. horario, la verdad que fue muy enriquecedor. Quiero también agradecer a las instituciones, al área de la carrera Política Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento, al Instituto del Conurbano, a Sergio, que fue muy linda esta iniciativa también conjuntas de pensar mancomunadamente este diálogo, y por supuesto a la querida Nacha, María Ignacia, porque ella nos ha llevado también en esto y sostener esta línea. A todo el equipo de SPP, Derechos Sociales, Políticas Públicas, y por supuesto a los autores y las autoras. Ojalá los próximos diálogos tengamos a las otras autoras también del libro, cuando venga una próxima contribución, porque seguramente van a seguir produciendo. Quedan grabados. Y vamos también por seguir ampliando y bueno, pronto nos preparamos para en el segundo semestre el 7º diálogo entre libros de políticas sociales. Un placer y hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto.